Ahora nos encontramos con Gabriela Rock. Ella afortunadamente logró salir de la enfermedad de bipolaridad. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo te diste cuenta que sufrías de esta enfermedad? Hola, buenas tardes. Pues en este caso me di cuenta porque a veces podía llegar en algún momento a sentirme muy emocionada o estar emotiva, ¿verdad? Sin razón alguna. La verdad es que en otros momentos podía llegar a sentirme muy triste, pero era una exageración ese cambio tan repentino que yo tenía, ¿verdad? Que era así como no sé cómo explicarle, era muy raro, la verdad. La verdad era muy raro estar feliz y de repente estar triste y ni siquiera tener una buena razón para estar triste o para estar feliz. O sea, sí era como muy raro, la verdad es muy feo eso. Gabriela, ¿cuál fue el punto de alerta en el que tomaste la decisión de buscar ayuda? Principalmente fue cuando ya me empecé a dar cuenta que había gente como que se alejaba un poquito ya de mí, ¿verdad? Ya las personas ya creo que se cansaron en algún momento de que podía yo venir y abrir mis brazos, mi vida a ellos y de repente venir y cerrar las puertas y volverme como muy triste. Creo que a cualquiera le enfermaría estar con una persona así y mi familia pues esto ya me empezaba a cuestionar sobre cómo me sentía yo y mis amigos ya me empezaban a decir que mis cambios eran como muy radicales y creo que en ese punto ya cuando llegan dos o tres personas a decirle eso a uno ya empieza a preguntarse qué es lo que está mal en uno, ¿verdad? Ya es momento de abrir los ojos y tratar de hacer algo y no cerrarnos, ¿verdad? O no cerrarme en este caso a mí, ¿verdad? A la realidad. Gracias, Gabriela. ¿Cuál fue el tratamiento que se te dio por parte del especialista al que acudiste para buscar ayuda? Bueno, pues en este caso sí estuve tomando una serie de pastillas, principalmente para moderar mis estados de ánimo, más que todo como que fueran antidepresivos, pues para no estar con este cambio constante, pero sí fueron terapias, más que todo fueron terapias, creo que ese es un estado mental más que todo muy fuerte, donde ya no es tanto el tratamiento con pastillas, sino es más que recaben en la mente de uno qué es lo que está sucediendo o qué factor pudo haber iniciado esta cadena de cambios en mi vida emocionales. Gabriela, ¿cuál fue el apoyo que recibiste de tu familia, de tus amigos al conocer que padecías de esta enfermedad? ¿Se alejaron de ti, te apoyaron? Cuéntanos, ¿cuál fue su reacción? Pues como te comentaba, la gente que me apreciaba realmente sí me lo decía directamente. Ya la gente me hablaba, creo que buscaban el modo de hacerlo para no afectarme, porque con esos cambios de ánimo que te comento, pues podía tal vez tomar de repente las cosas mal y deprimirme. Pero la gente que realmente solo era cercana o que no me conocía mucho, no tenía mucha relación conmigo, pues sí decidió alejarse definitivamente y no los culpo, ¿verdad? Creo que a nadie le gustaría estar con una persona así. Incluso me llegó a afectar en mis relaciones personales, eh, sentimentales, en el trabajo y las sentimentales creo que fueron las más fuertes. De hecho, esas fueron las que causaron mucha depresión, ¿verdad? Porque a nadie, como te repito, a nadie le gustaría estar con una persona que sufre de estos trastornos y menos sentimentalmente, ¿verdad? Que en un momento tú puedas estar feliz y de repente estás enojado, triste. Gaby, y ahora que lograste salir de, pues, de esa etapa, de esa enfermedad, ¿qué consejo podrías darle a las personas que están sintiendo eso, pero que no se dan la oportunidad de buscar ayuda profesional? Bueno, eh, yo les diría que lo intenten, que es necesario escuchar cuando nosotros estamos haciendo algo malo, cuando nos está ocurriendo algo. Realmente nosotros como personas muchas veces no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta. Para mí era normal, para mí era mis momentos felices son felices y mis momentos tristes son tristes, pero no me daba cuenta qué era lo que los ocasionaba. A veces incluso no me daba cuenta que de la nada yo llegaba a ponerme muy triste. Entonces, sí es necesario, ¿verdad? A todas las personas que padecen este trastorno, pues que puedan buscar ayuda,
que hagan caso a sus familias o a sus amigos. Cuando ya llega un factor importante de unas 3 a 4 personas que se lo digan a uno, creo yo que sí es algo o un factor que denota que necesitamos ayuda. Y tenemos que ser abiertos, ¿verdad? A que pues necesitamos ayuda y no las podemos solas. Creo que a mí me ayudó mucho la terapia y si no es tratado puede llegar a uno a un estado mucho más fuerte y atentar contra su vida. Yo tal vez no llegué a ese, a ese extremo de afectar contra mi vida, pero sí se puede llegar y eso me lo explicó a mí la persona que me trató. Gabriela, te agradecemos mucho de tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Y gracias a ti, ¿verdad? Por tomarme en cuenta en esto. Es tal vez un poco difícil hablar de esto, pero creo que le puede ayudar a más gente y gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Reportó para Periódico El Pulso, Ruth Hernández. Ahora nos encontramos con Gabriela Rock. Ella afortunadamente logró salir de la enfermedad de bipolaridad. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo te diste cuenta que sufrías de esta enfermedad? Hola, buenas tardes. Pues en este caso me di cuenta porque a veces podía llegar en algún momento a sentirme muy emocionada o estar emotiva, ¿verdad? Sin razón alguna. La verdad es que en otros momentos podía llegar a sentirme muy triste, pero era una exageración ese cambio tan repentino que yo tenía, ¿verdad? Que era así como, no sé cómo explicarle, era muy raro, la verdad era muy raro estar feliz y de repente estar triste y ni siquiera tener una buena razón para estar triste o para estar feliz, o sea, sí era como muy raro, la verdad es muy feo eso. Gabriela, ¿cuál fue el punto de alerta en el que tomaste la decisión de buscar ayuda? Principalmente fue cuando ya me empecé a dar cuenta que había gente como que se alejaba un poquito ya de mí, ¿verdad? Ya las personas ya creo que se cansaron en algún momento de que podía yo venir y abrir mis brazos, mi vida a ellos y de repente venir y cerrar las puertas y volverme como muy triste. Creo que a cualquiera le enfermaría estar con una persona así y mi familia pues esto ya me empezaba a cuestionar sobre cómo me sentía yo y mis amigos ya me empezaban a decir que mis cambios eran como muy radicales y creo que en ese punto ya cuando llegan 2 o 3 personas a decirle eso a uno ya empieza a preguntarse qué es lo que está mal en uno, ¿verdad? Ya es momento de abrir los ojos y tratar de hacer algo y no cerrarnos, ¿verdad? O no cerrarme en este caso a mí, ¿verdad? A la realidad. Gracias, Gabriela. ¿Cuál fue el tratamiento que se te dio por parte del especialista al que acudiste para buscar ayuda? Bueno, pues en este caso sí estuve tomando una serie de pastillas, principalmente para moderar mis estados de ánimo, más que todo como que fueran antidepresivos, pues para no estar con este cambio constante, pero sí fueron terapias, más que todo fueron terapias, creo que ese es un estado mental más que todo muy fuerte, donde ya no es tanto el tratamiento con pastillas, sino es más que recaben en la mente de uno qué es lo que está sucediendo o qué factor pudo haber iniciado esta cadena de cambios en mi vida emocionales. Gabriela, ¿cuál fue el apoyo que recibiste de tu familia, de tus amigos al conocer que padecías de esta enfermedad? ¿Se alejaron de ti, te apoyaron? Cuéntanos, ¿cuál fue su reacción? Pues como te comentaba, la gente que me apreciaba realmente sí me lo decía directamente. Ya la gente me hablaba, creo que buscaban el modo de hacerlo para no afectarme, porque con esos cambios de ánimo que te comento, pues podía tal vez tomar de repente las cosas mal y deprimirme. Pero la gente que realmente solo era cercana o que no me conocía mucho, no tenía mucha relación conmigo, pues sí decidió alejarse definitivamente y no los culpo, ¿verdad? Creo que a nadie le gustaría estar con una persona así. Incluso me llegó a afectar en mis relaciones personales, sentimentales, en el trabajo y las sentimentales creo que fueron las más fuertes. De hecho, esas fueron las que causaron mucha depresión, ¿verdad? Porque
A nadie, como te repito, a nadie le gustaría estar con una persona que sufre de estos trastornos y menos sentimentalmente, ¿verdad? Que en un momento tú puedas estar feliz y de repente estás enojado, triste. Gaby, y ahora que lograste salir de, pues, de esa etapa, de esa enfermedad, ¿qué consejo podrías darle a las personas que están sintiendo eso, pero que no se dan la oportunidad de buscar ayuda profesional? Bueno, eh, yo les diría que lo intenten, que es necesario escuchar cuando nosotros estamos haciendo algo malo, cuando nos está ocurriendo algo. Realmente nosotros como personas muchas veces no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta. Para mí era normal, para mí era mis momentos felices son felices y mis momentos tristes son tristes, pero no me daba cuenta qué era lo que los ocasionaba. A veces incluso no me daba cuenta que de la nada yo llegaba a ponerme muy triste. Entonces, sí es necesario, ¿verdad? A todas las personas que padecen este trastorno, pues que puedan buscar ayuda, que hagan caso a sus familias o a sus amigos. Cuando ya llega un factor importante de unas 3 a 4 personas que se lo digan a uno, creo yo que sí es algo o un factor que denota que necesitamos ayuda. Y tenemos que ser abiertos, ¿verdad? A que pues necesitamos ayuda y no las podemos solas. Creo que a mí me ayudó mucho la terapia y si no es tratado puede llegar a uno a un estado mucho más fuerte y atentar contra su vida. Yo tal vez no llegué a ese, a ese extremo de afectar contra mi vida, pero sí se puede llegar y eso me lo explicó a mí la persona que me trató. Gabriela, te agradecemos mucho de tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Y gracias a ti, ¿verdad? Por tomarme en cuenta en esto. Es tal vez un poco difícil hablar de esto, pero creo que le puede ayudar a más gente y gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Reportó para Periódico El Pulso, Ruth Hernández. Ahora nos encontramos con Gabriela Rock. Ella afortunadamente logró salir de la enfermedad de bipolaridad. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo te diste cuenta que sufrías de esta enfermedad? Hola, buenas tardes. Pues en este caso me di cuenta porque a veces podía llegar en algún momento a sentirme muy emocionada o estar emotiva, ¿verdad? Sin razón alguna. La verdad es que en otros momentos podía llegar a sentirme muy triste, pero era una exageración ese cambio tan repentino que yo tenía, ¿verdad? Que era así como no sé cómo explicarle, era muy raro, la verdad era muy raro estar feliz y de repente estar triste y ni siquiera tener una buena razón para estar triste o para estar feliz, o sea, sí era como muy raro, la verdad es muy feo eso. Gabriela, ¿cuál fue el punto de alerta en el que tomaste la decisión de buscar ayuda? Principalmente fue cuando ya me empecé a dar cuenta que había gente como que se alejaba un poquito ya de mí, ¿verdad? Ya las personas ya creo que se cansaron en algún momento de que podía yo venir y abrir mis brazos, mi vida a ellos y de repente venir y cerrar las puertas y volverme como muy triste. Creo que a cualquiera le enfermaría estar con una persona así y mi familia pues esto ya me empezaba a cuestionar sobre cómo me sentía yo y mis amigos ya me empezaban a decir que mis cambios eran como muy radicales y creo que en ese punto ya cuando llegan 2 o 3 personas a decirle eso a uno, uno ya empieza a preguntarse qué es lo que está mal en uno, ¿verdad? Ya es momento de abrir los ojos y tratar de hacer algo y no cerrarnos, ¿verdad? O no cerrarme en este caso a mí, ¿verdad? A la realidad. Gracias, Gabriela. ¿Cuál fue el tratamiento que se te dio por parte del especialista al que acudiste para buscar ayuda? Bueno, pues en este caso sí estuve tomando una serie de pastillas, principalmente para moderar mis estados de ánimo, más que todo como que fueran antidepresivos, pues para no estar con ese cambio constante, pero sí fueron terapias, más que todo fueron terapias, creo que ese es un estado mental más que todo muy fuerte, donde ya no es tanto el tratamiento con pastillas, sino es más que recaben en la mente de uno qué es lo que está sucediendo o qué factor pudo haber iniciado esta cadena de cambios en mi vida emocionales.
Gabriela, ¿cuál fue el apoyo que recibiste de tu familia, de tus amigos al conocer que padecías de esta enfermedad? ¿Se alejaron de ti, te apoyaron? Cuéntanos, ¿cuál fue su reacción? Pues como te comentaba, la gente que me apreciaba realmente sí me lo decía directamente. Ya la gente me hablaba, creo que buscaban el modo de hacerlo para no afectarme, porque con esos cambios de ánimo que te comento, pues podía tal vez tomar de repente las cosas mal y deprimirme. Pero la gente que realmente solo era cercana o que no me conocía mucho, no tenía mucha relación conmigo, pues sí decidió alejarse definitivamente y no los culpo, ¿verdad? Creo que a nadie le gustaría estar con una persona así. Incluso me llegó a afectar en mis relaciones personales, sentimentales, en el trabajo y las sentimentales creo que fueron las más fuertes. De hecho, esas fueron las que causaron mucha depresión, ¿verdad? Porque a nadie, como te repito, a nadie le gustaría estar con una persona que sufre de estos trastornos y menos sentimentalmente, ¿verdad? Que en un momento tú puedas estar feliz y de repente estás enojado, triste. Gaby, y ahora que lograste salir de, pues, de esa etapa, de esa enfermedad, ¿qué consejo podrías darle a las personas que están sintiendo eso, pero que no se dan la oportunidad de buscar ayuda profesional? Bueno, eh, yo les diría que lo intenten, que es necesario escuchar cuando nosotros estamos haciendo algo malo, cuando nos está ocurriendo algo. Realmente nosotros como personas muchas veces no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta. Para mí era normal, para mí era mis momentos felices son felices y mis momentos tristes son tristes, pero no me daba cuenta qué era lo que los ocasionaba. A veces incluso no me daba cuenta que de la nada yo llegaba a ponerme muy triste. Entonces, sí es necesario, ¿verdad? A todas las personas que padecen este trastorno, pues que puedan buscar ayuda, que hagan caso a sus familias o a sus amigos. Cuando ya llega un factor importante de unas 3 a 4 personas que se lo digan a uno, creo yo que sí es algo o un factor que denota que necesitamos ayuda. Y tenemos que ser abiertos, ¿verdad? A que pues necesitamos ayuda y no las podemos solas. Creo que a mí me ayudó mucho la terapia y si no es tratado puede llegar a uno a un estado mucho más fuerte y atentar contra su vida. Yo tal vez no llegué a ese, a ese extremo de afectar contra mi vida, pero sí se puede llegar y eso me lo explicó a mí la persona que me trató. Gabriela, te agradecemos mucho de tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Y gracias a ti, ¿verdad? Por tomarme en cuenta en esto. Es tal vez un poco difícil hablar de esto, pero creo que le puede ayudar a más gente y gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Reportó para Periódico El Pulso, Ruth Hernández.